Hola, bienvenidos a las lecturas para todos los signos para el mes de agosto del 2022 por la Flaca Tarot. Este mes voy a introducir un aspecto bien interesante que es el uso del tarot y los diferentes oráculos como una herramienta terapéutica. Y al usar el tarot y los diferentes oráculos como herramientas terapéuticas, lo que hacemos es aprovechar sus cualidades de adivinación para develar en nosotros comportamientos, hábitos y patrones mentales, emocionales y sobre la manera como actuamos, y también para develar bloqueos energéticos que influyen en cómo manejamos nuestras emociones, en cómo funciona nuestro pensamiento y en cómo actuamos, cómo reaccionamos a las situaciones de la vida diaria y también en la manera como tomamos decisiones. Entonces lo importante de abordar el tarot como una herramienta terapéutica para poder ver estos patrones mentales, emocionales y de comportamiento, y para poder también ver los bloqueos energéticos que se traducen en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, reacciones y decisiones, es que al poder develar todo eso, al poder verlo, al poder traerlo a nuestra conciencia, podemos empezar a sanarlos, y al sanarlos podemos empezar a transformarlos en nosotros mismos. Y de esta manera empezamos a contribuir a nuestra expansión y a nuestra expresión de todo nuestro potencial ilimitado en nuestro propio ser. Entonces, para poder hacer ese trabajo de herramienta terapéutica a través del tarot, este mes voy a introducir en la lectura que ya hemos venido trabajando los últimos meses, el tarot de los puntos ciegos, para que este tarot de los puntos ciegos nos ayude a develar esos patrones de comportamiento inconscientes, para que nos ayude a traer eso a nuestra conciencia para poder sanarlos y para poder transformarlos. Entonces, voy a explicar qué es un punto ciego. Un punto ciego es algo que desconocemos de nosotros mismos y que además no sabemos que desconocemos de nosotros mismos. Pongo un ejemplo. Si yo sé que yo sé cocinar, eso es algo que conozco de mí mismo. Si yo también sé que no sé manejar un automóvil, eso es algo que también yo conozco de mí mismo. Pero debido a la manera como se desarrolla nuestro psiquismo, nuestra manera de pensar y de interactuar con el mundo, hay cosas que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos que desconocemos y que además no sabemos que desconocemos. En esto consiste un punto ciego. Entonces, cuando sacamos el tarot de los puntos ciegos, es para ayudarnos a saber, a conocer, a encontrar aquello que desconocemos, que no sabemos de nosotros mismos. Y normalmente los puntos ciegos tienen que ver con procesos, técnicas o mecanismos que nosotros hemos establecido desde pequeños para poder lidiar con una situación estresante, con una situación difícil, con una situación dolorosa, y para poder continuar funcionando en nuestro día a día a pesar de esa situación difícil y dolorosa. Entonces desarrollamos procesos, mecanismos y técnicas para poder compensar esa situación difícil y dolorosa, y para poder seguir funcionando, para poder seguir siendo funcionales en nuestra interacción con la sociedad y con el día a día. Y estos mecanismos que establecemos para protegernos del dolor, de las situaciones difíciles, del sufrimiento, del rechazo, son mecanismos que empiezan a asociarse a nuestra identidad, a nuestra personalidad, a nuestra autoimagen de nosotros mismos. Y por eso son tan difíciles de transformar, porque se vuelven parte de nuestra definición de nuestro propio yo. Entonces, parte de la ventaja de empezar a explorarnos con el tarot como herramientas terapéuticas es que empezamos a mirar nuestra propia personalidad, nuestra propia identidad, nuestra propia autoimagen desde un punto de vista más afuera, desde un punto de vista alternativo, desde un punto de vista más profundo,
Y de esta manera logramos empezar a quitar las capas más superficiales que constituyen esa identidad, esa autoimagen, para empezar a conocer nuestro ser más profundo. Entonces, lo que hace el tarot de los puntos ciegos es ayudarnos a conocer todos esos mecanismos que hemos desarrollado para lidiar con estas situaciones difíciles y dolorosas y que en este momento constituyen un punto ciego en nosotros mismos. Es decir, que en este momento son cosas que no sabemos, que desconocemos de nosotros mismos y que de alguna manera están limitando nuestra expansión, que de alguna manera están limitando nuestra expresión de nuestro potencial infinito en este plano terrenal. Entonces, para eso introduzco este mes la lectura con el tarot de los puntos ciegos como una parte adicional a la lectura general que ya he venido trabajando, para que podamos empezar a usar el tarot y los diferentes oráculos como herramientas terapéuticas, como herramientas que nos ayuden a conocernos a nosotros mismos y que nos ayuden a develar esas partes de nuestro propio ser que necesitan ser conocidas para que podamos expandirnos, para que podamos expresar nuestro mayor potencial en este plano terrenal. Y aquí es bien importante entender que nuestro propio ser es un ser ilimitado y es un ser que desde que nace está siendo condicionado por la sociedad, por la crianza, por la interacción con los demás seres humanos para empezar a amoldarse a los diferentes roles que la sociedad propone para que interactuemos en ella y para no salirnos de esos roles, para que no conozcamos nuestro potencial ilimitado, para que no desarrollemos nuestra máxima expresión y nuestra máxima expansión. Entonces, eso es lo que yo quiero aportar con el tarot y los diferentes oráculos como herramientas terapéuticas. Que empecemos a conocer profundamente nuestra autoimagen, nuestra propia personalidad y que empecemos a quitarle las capas más superficiales que tienen que ver con esos moldes que nos presenta la sociedad para que encajemos en ella y que empecemos a quitar esas capas superficiales para que empecemos a conocer nuestro ser más profundo y para que al conocer nuestro ser más profundo podamos conocer la totalidad de nuestro ser, que es ese ser energético que vino a experimentar este plano terrenal como una manera de conocerse a sí mismo dentro de las condiciones que establece este plano terrenal. Entonces hay algo muy importante cuando abordemos las cartas de los puntos ciegos, y es que a veces estas cartas de los puntos ciegos parecen muy fuertes, parecen muy cuestionadoras, parece que estuvieran juzgándonos, parece que estuvieran señalando algo que no queremos ver, algo que nos duele ver de nosotros mismos. Entonces, cuando escuchemos estas cartas de los puntos ciegos, tratemos de alejarnos un poquito de nuestra personalidad, de nuestra identidad y de nuestra autoimagen y tratemos de entender que toda esa personalidad, esa identidad y esa autoimagen es algo que construimos para interactuar con la sociedad. Es como un personaje de película que construimos para interactuar con los demás y para interactuar con la sociedad. Y ese personaje no es nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser es la energía que le da vida a ese personaje. Entonces, si nosotros nos separamos de ese personaje que hemos construido para interactuar con la sociedad y empezamos a escuchar estas cartas de los puntos ciegos desde una parte más profunda, desde la parte energética que le da vida a ese personaje, es posible que logremos entender el mensaje que nos dan esos puntos ciegos de una manera más abierta, de una manera menos cuestionante, y al recibir ese mensaje de una manera más abierta, empezamos a suavizar la resistencia que podemos empezar a sentir si nos sentimos cuestionados, que es lo que normalmente pasa con estas cartas de los puntos ciegos. Entonces te pido que cuando escuches estas cartas de los puntos ciegos, te desapegues un poco
de esa sensación de cuestionamiento y empieces como a expandir tu mente a la visión alternativa y profunda que te ofrecen estas cartas, para que así no presentes como una resistencia a ese mensaje y para que así puedas recibirlo y para que al recibirlo puedas aprovechar esas perlas de conocimiento que te brinda este tarot para tu propio conocimiento interior, para tu propia sanación y para tu propia transformación de tu propio yo hacia un lugar de expansión y de expresión de todo nuestro potencial ilimitado. Otra cosa que quiero aclarar acerca de las cartas de los puntos ciegos, que es lo mismo que sucede con las cartas del tarot de la frecuencia, es que son cartas que han sido dibujadas en un estado como de trance, en un estado como de conexión con ese mundo energético, y tanto las cartas de las frecuencias como las cartas de los puntos ciegos son una expresión de la vibración energética del concepto que está escrito en esa carta. Entonces, en el caso de las cartas del tarot de la frecuencia, son mandalas que representan la vibración energética del concepto que aparece ahí y que nos ayudan a sintonizarnos vibracionalmente con ese concepto que aparece en esa carta para poder integrarlo energéticamente, vibracionalmente, en nuestra propia vibración de nuestro propio ser. Y en el caso de los puntos ciegos, son sellos energéticos que representan la energía que nos va a ayudar a trascender ese punto ciego. No representa la energía del punto ciego como tal, porque si representara la energía del punto ciego como tal, lo que haría es reforzar esa falta de claridad, esa falta de conocimiento, esa falta de visión alrededor de ese comportamiento o de ese mecanismo que expresa el punto ciego. No, lo que hace la ilustración de ese sello del punto ciego es expresar precisamente la energía, la vibración energética que nos va a ayudar a aclararnos, que nos va a ayudar a trascender ese punto ciego y que nos va a ayudar a conocernos más profundamente para que podamos expandirnos. Entonces, te invito a esta lectura de este mes para que empieces a entender el tarot como una herramienta terapéutica de autoconocimiento, de autoexploración, de autosanación y de autotransformación. Entonces los invito a empezar con la siguiente lectura. Ahora vamos a ver la baraja y tirada de las cartas para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de agosto del 2022. Baraja para la situación general. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta, lo compartas en tus redes sociales y así me ayudas a mí a que este contenido llegue a más personas. Para la situación general salió el arcano menor, As de bastos, y el arcano mayor número 20, Juicio. Baraja para el punto ciego. Te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas y para programar tu lectura escribe en el correo que aparece en pantalla. Para los puntos ciegos salieron el punto ciego número 13, la bondad de los demás, el punto ciego número 10, negación, y el punto ciego número 32, juicio. Baraja para la pregunta de qué hacer. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta, lo compartas en tus redes sociales y así me ayudas a mí a que este contenido llegue a más personas. Para la pregunta de qué hacer salió el arcano menor, 4 de espadas. Baraja para el resultado potencial. Te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas y para programar tu lectura escribe en el correo que aparece en pantalla.
Para el resultado potencial salió el arcano menor, Reina de Espadas. Baraja para la profundización de la situación general. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta, lo compartas en tus redes sociales y así me ayudas a mí a que este contenido llegue a más personas. Para la profundización de la situación general salió la frecuencia número 15 al revés, diversidad. Baraja para la profundización de la pregunta de qué hacer. Y te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas y para programar tu lectura personalizada escribe en el correo que aparece en pantalla. Para la profundización de qué hacer salió la frecuencia número 14, creatividad, la frecuencia número 63, verdad, y la frecuencia número 42, nutrición. Baraja para la profundización del resultado. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta, lo compartas en tus redes sociales y así me ayudas a mí a que este contenido llegue a más personas. Para la profundización del resultado potencial salió la frecuencia número 34, organización, y la frecuencia número 44, percibir. Bueno, ahora vamos a empezar la lectura para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, para el mes de agosto del 2022. Para abrir la lectura de este mes respecto a la situación general, salieron dos cartas. Salió el As de Bastos y salió el Arcano Mayor del Juicio. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta mezcla de cartas? El As de Bastos nos está señalando el inicio de un recorrido por el mazo de los bastos, que es el mazo que representa el fuego interior. Es el mazo que representa nuestra relación con ese fuego interior y cómo esta relación se expresa en nuestra capacidad de actuar, nuestra capacidad de hacer, en nuestra pasión interior y en nuestra intuición interior relacionada con el aspecto de lo espiritual, el aspecto de la expresión de nuestra energía en el plano de lo terrenal. Entonces, cuando nos sale el As de Bastos, nos indica que tenemos una infusión de energía bastante potente en nuestras vidas y que esa energía que nos está llegando es una energía que está encendiendo nuestro fuego interior y está encendiendo nuestra voluntad, nuestra pasión, nuestra fuerza interior para seguir adelante en el recorrido de nuestra vida. Esta energía del As de Bastos representa la energía primordial de el despertar hacia lo divino. Representa la fuerza de vida y representa la chispa de la energía pura de la fuente de la creación. Y esto representa nuestra capacidad de encauzar nuestra energía creativa y nuestra energía creadora. Y cuando nos llega esta energía del As de Bastos, es una energía que se está reuniendo en nuestro interior para propiciar nuestra expansión, para propiciar el encuentro con nuestro verdadero ser. Y esta energía es una energía tan potente que puede llegar a quemar cualquier obstáculo, cualquier miedo, cualquier bloqueo que nos esté frenando respecto a nuestro potencial, respecto a nuestros deseos, respecto a nuestra necesidad de expandirnos y de expresar dicha expansión de manera creativa, de manera creadora, relacionada con nuestra capacidad de actuar. Y como es el inicio del mazo de los bastos,
contiene en sí misma todo el potencial reunido en el mazo de los bastos y también representa un nuevo comienzo, un nacimiento, una nueva etapa de la vida. Entonces esto se puede expresar en nuestra vida ordinaria como una fuerza, como un avance, como que todo empieza a andar, como que los proyectos se concretan, que las decisiones se toman, que todo va hacia adelante, que todo tiene una fuerza que empuja hacia el avance. Y lo importante que señala este as de bastos es que estamos iniciando un nuevo recorrido en nuestra vida. Y esto puede simbolizar que al entrar en una nueva etapa, nuestra vida va a subir de nivel y eso quiere decir que los retos que nos llegan van a ser retos mayores y que los aprendizajes que vienen detrás de esos retos son aprendizajes más profundos. Porque como la vida transcurre en ciclos, este as de bastos está designando, está señalando el inicio de un nuevo ciclo y como este as de bastos está acompañada del arcano mayor del juicio, este arcano mayor del juicio viene a darle un enfoque bastante particular a este as de bastos. Entonces, si estamos iniciando un nuevo recorrido en la vida y si ese nuevo recorrido en la vida se está enfocando ya a través de esta carta, de este arcano mayor del juicio, este arcano mayor está señalándonos que vamos a tener la experiencia en la que vamos a tener un renacimiento, en la que vamos a tener una reconexión con nuestro despertar, en la que vamos a establecer una mayor conexión, una conexión superior con nuestro despertar espiritual y que ese tipo de renacimiento nos va a llegar para quemar nuestras limitaciones, para despertar en nosotros la voz de nuestro ser más profundo que está conectado con nuestro ser divino, con nuestro ser espiritual. Entonces esta carta del juicio empieza a señalar que vamos a vivir un tipo de recapitulación. Cuando se vive una recapitulación es cuando vamos a empezar como a revivir, como a repetir o a recordar las experiencias que hemos tenido en nuestra vida para obtener una resolución final, para volver a confrontar los aprendizajes que nos trajeron nuestras experiencias del pasado, representadas en este presente en nuevas experiencias, pero que esas nuevas experiencias nos van a recordar ciertos aprendizajes de nuestras experiencias del pasado y que esa recapitulación, esa revisita de esas experiencias nos va a permitir revisar nuestras acciones, revisar nuestras decisiones, revisar nuestras reacciones y, como su nombre lo dice, revisar nuestros juicios respecto a nosotros mismos, respecto a los demás y respecto a las situaciones que nos rodean. Y esta carta señala que vamos a trascender un tipo de tendencia o un tipo de comportamiento en la cual nosotros emitimos juicios respecto a nosotros mismos, respecto a los demás o respecto a las situaciones que nos rodean, que responden a un paradigma de dualidad, es decir, a una tendencia a juzgar a través de dos extremos, a través de dos polos opuestos y casi siempre tiene que ver con el juzgar las situaciones, los otros o nosotros mismos bajo la visión de lo bueno o lo malo como polos opuestos, bajo la visión de lo correcto o lo incorrecto y bajo la visión de lo aceptable o lo no aceptable. Entonces, como ya vamos a trascender esta tendencia a juzgar a partir de esos extremos, a partir de esos polos, eso quiere decir
que vamos a traspasar ese tipo de limitación, porque el juzgar las situaciones, el juzgar a los otros o el juzgarnos a nosotros mismos a través de este tipo de visión de polos opuestos es un tipo de acercamiento a la vida muy limitador. Y esto ya se viene a aclarar un poco más cuando hablemos de el punto ciego que repite esta misma situación, porque te salió el punto ciego del juicio. Entonces, que te salga en dos tarots diferentes, teniendo tantas posibilidades de todas las cartas que tiene cada uno de esos dos tarots, que te salgan las dos cartas que hablan del juicio, quiere decir que esta nueva etapa de tu vida te va a traer esa oportunidad de revisar tu tendencia a juzgar y específicamente tu tendencia a juzgar desde una dualidad de bueno, malo, correcto, incorrecto, aceptable, inaceptable. Y esto tiene que ver mucho con la tendencia a emitir juicios negativos respecto a los otros, respecto a sí mismo y respecto a las situaciones. Entonces, esta mezcla de este par de cartas del juicio y del as de bastos representa que esa subida de nivel, representa que ese renacimiento, representa que ese nuevo comienzo nos va a traer precisamente las oportunidades para trascender nuestra necesidad de juzgar y para trascender la limitación que nos trae el emitir juicios negativos, como un tipo de comportamiento limitado, como un tipo de comportamiento que no permite la expansión como tal. Entonces la ventaja de esta mezcla de cartas es que estás despertando el potencial de despertar en ti una conciencia más profunda, de despertar en ti un tipo de acercamiento a tu realidad inmediata que te permita trascender esa preponderancia de la mente que opina, que juzga, y dejar a un lado esa mente, trascenderla como tal y empezar a conectarte con un yo más profundo y empezar a escuchar la voz de ese yo más profundo que te va a permitir ir más allá de la ilusión del mundo ilusorio. Cuando se habla de trascender el mundo ilusorio, se habla de despertar en uno mismo una capacidad de observar las situaciones que nos rodean, de observar las experiencias que nos rodean, de observar las relaciones que tenemos a través de un tipo de visión que ya trasciende las capas más superficiales de esas experiencias, situaciones y relaciones y que ya puede llegar a conectarse con unas capas más profundas y que al ser capas más profundas son capas más verdaderas y al llegar a las capas más verdaderas estás como tal trascendiendo ese mundo ilusorio, entendiendo el mundo ilusorio como el mundo representado como las capas superficiales que sirven de escenario para que se desarrollen las diferentes situaciones, experiencias y relaciones que tenemos. Entonces, te pongo un ejemplo. Cuando uno está relacionándose con el mundo a través de la percepción que se dice que es ilusoria, entonces uno está actuando a través de su personalidad y está actuando a través de las características de esa personalidad. Está viendo a los demás también desde los prejuicios y está viendo y filtrando a las demás personas que lo rodean también a través de su concepción de la personalidad de esas personas. Entonces, por ejemplo, tú te relacionas con un jefe y tú tienes una preconcepción, un prejuicio
de que ese jefe es rígido, de que esa persona tiene una personalidad con un carácter fuerte, que es una persona que no permite que las cosas se salgan de su control. Entonces tú ya prejuzgas a esa persona desde esa concepción y tú actúas de acuerdo a ese prejuicio. Entonces tú empiezas a tener un comportamiento delante de esa persona que esté en concordancia con las exigencias que tú le atribuyes a esa persona, sin darte cuenta que eso es una percepción que tú has establecido en tu mente de esa persona y que no necesariamente esa persona sea de esa forma, que simplemente esa persona está cumpliendo un rol en ese momento que se expresa de esa forma, porque esa persona con su familia puede ser diferente, porque esa persona con su familia puede ser más cálida, porque esa persona con su familia puede ser más flexible, porque esa persona incluso puede tener muy buen humor, puede ser espontáneo. Entonces, tú no conoces realmente a profundidad de esa persona. Tú solo conoces el rol que esa persona representa en tu vida en el momento en que interactúa contigo, que en este caso estamos hablando del rol de un jefe rígido y controlador, por ejemplo, y tú filtras tu conocimiento de esa persona a través de ese rol y atribuyes a esa persona esa personalidad y casi que no albergas en tu mente la posibilidad de que esa persona sea diferente. Entonces por eso se habla de que ese tipo de escenarios son escenarios ilusorios, porque son escenarios que nos presentan situaciones en las cuales nos relacionamos con las personas o nos relacionamos con la situación como tal a través de nuestra preconcepción, a través de la historia que nos armamos en nuestra mente alrededor de esa situación o alrededor de esa persona. Entonces, si por casualidades de la vida un día tú llegas a tener un contacto con esa persona, en este caso de este ejemplo, con ese jefe, por fuera del escenario del trabajo, y tú, por ejemplo, te lo encuentras en un parque un domingo jugando con su hijo y ves cómo se ríe y ves cómo está de pronto sentado en el suelo jugando con su niño o su niña y cómo parece más flexible, parece más juguetón, parece más espontáneo. Entonces tú ahí ya empiezas a tener un choque entre la preconcepción de esa persona que tú te armaste en tu escenario del trabajo y te empiezas a dar cuenta que esa persona tiene otros matices, que esa persona tiene la posibilidad de comportarse diferente en otros escenarios y ahí tú empiezas a expandir tu mente y expandir tus conceptos alrededor de esa persona. Entonces ahí llegas a una capa un poquito más profunda de tu conocimiento de esa persona. Entonces, cuando se habla de este arcano mayor del juicio, es cuando nos llega la oportunidad de empezar a trascender esas capas superficiales que hemos construido alrededor de nuestras situaciones, alrededor de nuestras experiencias, alrededor de nuestras relaciones e interacciones con otras personas. Entonces esta es una oportunidad muy chévere de expandir tu mente, de expandir tu percepción, de trascender específicamente la manera como juzgas las personas y las situaciones que te rodean y de empezar a escuchar y a conectarte con una energía más profunda que es tu voz interior, que normalmente se relaciona con la energía de lo trascendental, de lo espiritual, porque cuando uno empieza a trascender esas capas superficiales de su relación con el mundo y de su relación con las demás personas, es cuando uno empieza también a trascender las capas superficiales del sí mismo y cuando ya uno empieza a quitar esas capas superficiales del sí mismo, empieza uno a conectarse
con una conciencia más profunda, y esa conciencia más profunda le permite a uno establecer otro tipo de conexión con la realidad, con el contexto que lo rodea, que le permite ver las situaciones de otra forma, que le permite identificar qué es lo ilusorio dentro de esas situaciones, experiencias y relaciones, que le permite trascender esa visión ilusoria y conectarse con otro significado más profundo. Entonces te pongo el mismo ejemplo. Ya tú no ves a tu jefe como una persona rígida, como una persona controladora, sino que tú ya te conectas con otra parte de esa persona y empiezas a entender, por ejemplo, la carga que significa el dirigir una empresa, la carga que significa el ser esa punta de la lanza que dirige a todos sus empleados, a todas sus ideas, a todas sus labores hacia una misma dirección, y ya uno empieza a ver cómo de pronto esa persona no es que sea controladora, sino que es una persona que está alerta, que está al tanto de las situaciones y que está cumpliendo un papel en el que trata de solucionar esas situaciones. Tú ya ves que no es una persona rígida, sino que es una persona que de pronto tiene miedo a parecer débil, o tiene miedo a que el desorden frene el avance de su empresa y que por eso se comporta de cierta manera. Entonces tú ya empiezas a trascender esas visiones iniciales, esos prejuicios iniciales que tienes sobre las personas que te rodean, sobre las situaciones que te rodean, y empiezas a ver otras capas y empiezas a llegar a un entendimiento más profundo de esas personas, de esas experiencias o de esas situaciones, y ese entendimiento más profundo expande tu mente, expande tu experiencia, expande tu concepción de tu realidad, y como expande tu experiencia te dirige hacia un crecimiento. Entonces, si ya relacionamos este par de cartas, significa que ese as de bastos te va a ayudar a trascender ese apego a un juicio dualista, es decir, a un juicio entre bueno, malo, correcto, incorrecto, aceptable o inaceptable. Y la razón por la cual hago énfasis en que esa tendencia se relaciona con la manera con la que juzgas las situaciones, las experiencias y las relaciones que te rodean, es porque las siguientes cartas, las cartas de profundización con el tarot de la frecuencia y las cartas de los puntos ciegos, señalan ya específicamente eso. Porque ya cuando profundizamos con el tarot de la frecuencia, que nos sale la frecuencia número 15 al revés, diversidad, esta carta empieza como a enfocarnos hacia qué tipo de percepción, prejuicio o comportamiento debemos traer a nuestra conciencia, para que al traerlo a nuestra conciencia, para que ya deje de ser un patrón inconsciente, ya podamos empezar a transmutarlo. ¿Y qué nos dice esta carta de la diversidad al revés? Que cuando te relacionas con las demás personas, tienes una tendencia a generar una sensación de seguridad o de control a tu alrededor, haciendo que los demás traten de ser de una misma manera, haciendo que los demás traten de encajar en un molde que tú has preestablecido para ellos, y que tú extiendes tu juicio, tu entendimiento de lo que es correcto para ti, que tú extiendes eso hacia los demás y que tú crees que sabes qué es lo correcto para los demás, qué es lo correcto para las personas que te rodean. Y esto tiene una raíz en querer reforzar una sensación de seguridad y de control a tu alrededor. Entonces, para tú poderte sentir seguro y para tú poder sentirte en control, extiendes tus juicios sobre lo que es correcto e incorrecto hacia los demás y pretendes que los demás actúen de cierta manera, y que cuando los demás se expresan o actúan de una manera
que no está en concordancia con aquello que tú has juzgado como correcto, te sientes amenazado, sientes una profunda desconfianza, sientes miedo o te sientes invalidado o te sientes que no te entienden y en últimas empiezas a sentir que hay algo malo en ti. Entonces, aquí esta carta lo que te recomienda es que abraces la diversidad, que empieces a expandir tu mente hacia el concepto de la diversidad y que empieces a abrazar el hecho de que todas las personas son diferentes y que todas las personas tienen su propia concepción de lo que es bueno y de lo que es malo y que esa concepción de lo que es bueno y lo que es malo es única en cada persona y que lo que sucede con la sociedad es que esas concepciones únicas empiezan a ser similares y por eso se construye como un pensamiento generalizado de qué es correcto y qué es incorrecto, de qué es bueno, de qué es malo, de qué es aceptable y de qué es inaceptable. Pero el hecho de que haya una mayoría que favorezca ese tipo de percepciones no invalida de que cada una de las personas tiene su propia concepción dualista en ese tipo de juicios. Entonces lo que te dice esta carta es que abraces esa posibilidad de que los demás también tienen su propia expresión de lo que es bueno, de lo que es correcto y lo que es aceptable para ellos y que vibres en aceptación de esa posibilidad y que no proyectes tu miedo, tu inseguridad y tu sensación de que estás equivocado en las actuaciones de los demás, que separes ambas cosas, que entiendas que los demás se comportan de cierta manera porque están honrando su verdad personal y que esos comportamientos no tienen que ver contigo, no tienen que ver si tú estás en lo correcto o si tú estás equivocado, no tienen que ver con que no te estén entendiendo, no tienen que ver con que te estén invalidando y así tú dejas de sentirte inseguro y así sueltas esa necesidad de controlar a los demás o esa necesidad de juzgarlos y así sueltas esa necesidad de meterlos bajo un mismo molde que es el molde de tus juicios sobre ellos y de tus juicios sobre las situaciones y experiencias que te rodean. Y lo que nos indica esta carta de diversidad al revés es que estamos proyectando nuestros miedos, nuestras inseguridades, específicamente en nuestra relación con los demás y por eso tendemos a sentirnos invalidados y a sentir que hay algo malo en nosotros, que nosotros estamos en algo incorrecto cuando las demás personas no se comportan de una manera que consideremos aceptable. Entonces, por eso es tan importante uno descubrir sus patrones inconscientes, porque los patrones inconscientes revelan miedos, revelan bloqueos, revelan prejuicios y revelan mecanismos que hemos desarrollado para compensar precisamente el miedo al rechazo y lo que hay detrás del miedo al rechazo, que es el sentirse solo. Entonces, cuando nosotros descubrimos nuestros patrones inconscientes, podemos empezar a observarlos y al observarlos podemos empezar a transmutarlos y a fortalecer nuestro yo interno, a fortalecer nuestra convicción personal y a fortalecer nuestro valor personal. Y cuando fortalecemos ese yo interno, ese valor personal, de una forma que se alimenta es de la experiencia interna como tal, ya no necesitamos una validación externa. Y cuando ya no necesitamos una validación externa para sentirnos bien respecto a nosotros mismos, empezamos a soltar esa necesidad de validación externa
y empezamos a soltar precisamente la manera como juzgamos a los demás, la manera como juzgamos los comportamientos de los otros y la manera como juzgamos las situaciones o las experiencias que nos llegan. Y al poder soltar esa manera como juzgamos a los demás y a las experiencias y situaciones que nos llegan, las liberamos de nuestros miedos, de nuestros prejuicios, de nuestros bloqueos, y de esa manera permitimos que la realidad, que el contexto que nos rodean y que las relaciones que tenemos fluya de una manera más natural y fluya de una manera más verdadera, y que ya esa fluidez natural de las situaciones y las relaciones empieza a ser más liviana, más fluida, más llevadera, más pura, y de esta manera nuestra experiencia de vida empieza a ser más nutritiva, empieza a ser de expansión, de crecimiento, y nuestra experiencia humana al expandirse adquiere un sabor diferente en la que podemos hacerla más disfrutable. Y aquí es cuando introducimos los puntos ciegos que nos salieron en relación con esa situación general. Entonces, voy a empezar por el punto ciego número 10, negación. Cuando estamos experimentando negación, estamos evitando admitir o estamos evitando aceptar algún tipo de verdad respecto a algo que nos genera falta de placer, algo que nos parece pesado, algo que nos parece doloroso y algo que nos genera sufrimiento. Y cuando nosotros no encontramos una manera sana de lidiar con ese dolor, con ese desespero, con ese sufrimiento, con esa sensación desagradable de esa realidad específica, y cuando nosotros no podemos cambiar esa realidad específica o eliminar aquello que nos está generando dolor, a veces caemos en un mecanismo de compensación que es entrar en negación. Y cuando entramos en negación, nos negamos precisamente a aceptar la realidad de esa situación dolorosa y nos encerramos como en un tipo de burbuja en la cual evitamos ver, escuchar y sentir cualquier tipo de información que contradiga nuestra negación. Entonces, la negación puede ocurrir en muchas situaciones, y la negación es un mecanismo que todos hemos llegado a sentir. No eres la única persona que ha sentido negación en su vida, y hay que mirarnos de una manera más compasiva cuando encontremos estos puntos ciegos. Y cuando nos miramos de una manera más compasiva, podemos entender que no es un error, no es una equivocación el haber establecido este punto ciego como tal, es decir, el, por ejemplo, haber entrado en negación, y que prácticamente cuando entramos en negación es cuando estamos tratando de protegernos de algo doloroso para nosotros. Y si entendemos que estamos tratando de protegernos, podemos entender que estamos buscando algo bueno para nosotros. Podemos entender que dentro de nuestra mente, al entrar en negación de esa realidad dolorosa, estamos buscando nuestro bienestar. Y por eso no hay que juzgarnos de una manera tan dura cuando nos damos cuenta de lo que está señalando este punto ciego, que es que estamos entrando en algún tipo de negación, porque la parte más pura de nosotros lo que busca es que al evitar esa situación dolorosa, conservemos nuestro bienestar, conservemos nuestra sanidad, conservemos nuestra estabilidad. Entonces, ¿cuáles son las maneras en las que se expresa la negación como tal? Cuando empezamos a establecer excusas para no lidiar con la situación, o cuando olvidamos como tal lidiar con la situación, o cuando tratamos de racionalizar la situación, cuando tratamos de minimizar el impacto que esa situación tiene en nuestra vida al negar su existencia. Entonces, por ejemplo, cuando a alguien le diagnostican una enfermedad difícil, una enfermedad alrededor de la cual hay mucho miedo generalizado, como por ejemplo el cáncer,
Esa persona puede entrar en negación precisamente porque no quiere lidiar con esa realidad dolorosa que de pronto está enferma de cáncer. Entonces esa persona, dentro de su negación, piensa que ese doctor está equivocado y va a pedir una segunda opinión. Y mientras pide una segunda opinión, no trata de aceptar la posibilidad de esa situación, sino que por el contrario, trata de negar la existencia de ese diagnóstico y entonces evita hablar de eso, entonces evita cualquier tema relacionado con eso, entonces racionaliza el diagnóstico del médico diciendo, no, es que de pronto ese médico tiene muchos pacientes con cáncer, entonces de pronto cree que yo tengo lo mismo. Empieza a racionalizar esa situación de X o Y manera. Otro ejemplo es cuando estamos en una relación afectiva y la otra persona quiere terminar la relación. Entonces es probable que entremos en un momento de negación y tratemos de excusar esa petición de esa persona diciendo, no, es que lo que pasa es que ese día tuvo mucho estrés y por eso me expresó eso. Empezamos a racionalizar o por ejemplo buscamos comportamientos que en nuestra mente fortalecerían la relación, como por ejemplo irse de vacaciones, irse de paseo. Entonces todo eso es una expresión de la negación que no quiere aceptar que de pronto esa persona quiere seguir adelante con su vida sin ellos a su lado. Y específicamente cuando se habla de negación en nuestras relaciones afectivas, esto afecta mucho el desarrollo de la relación, porque cuando una persona está en negación, no ve la realidad que está experimentando la otra persona y al no ver la realidad que está experimentando la otra persona, esa otra persona, al no estar en negación, está experimentando el dolor en soledad, porque como nosotros estamos en negación, no lo acompañamos en esa experiencia. Y la negación es un estado en el que suprimimos la realidad que representa esa situación dolorosa y entramos en un estado de resistencia, es decir, lo contrario a la aceptación. Entramos en un estado de resistencia en el cual estamos enfocando nuestra energía en empujar en contra de esa situación como tal, y al estar enfocando nuestra energía en contra de aceptar esa situación como tal, lo que hacemos es reforzar la situación como tal, porque cuando uno entra en resistencia, es decir, cuando uno empieza a empujar en contra de la corriente que representa la situación como tal, lo que hace es como entrelazar su propia vibración a esa situación y lo que hace es amplificarla. Y lo que pasa con la negación es que hay algo en nosotros muy profundo que sabe que esa situación dolorosa está presente y que nosotros nos estamos mintiendo a nosotros mismos por entrar en negación. Entonces, ¿cómo hacemos para transmutar la negación? ¿Cómo hacemos para transformarla? Vamos a empezar a abrirle la puerta a la aceptación y vamos a entender que la aceptación no tiene nada que ver con el condonar algo o el condenar algo, que la aceptación no tiene nada que ver con estar de acuerdo con algo o estar en contra de algo, que la aceptación no tiene nada que ver con la necesidad de cambiar ese algo o con la posibilidad de no cambiar ese algo, que la aceptación simplemente es ser capaz de reconocer ese algo como algo válido, como algo que puede existir. Y al reconocerlo como algo válido, no estamos entrando en un acuerdo con eso, no lo estamos endorsando, no lo estamos condonando, sino que estamos reconociéndolo simplemente. Y al reconocerlo, ya nuestra energía
deja de estar en contra de eso y eso hace que nuestra energía no se disipe en ese esfuerzo de estar en contra, sino que ya nuestra energía empieza a ser más receptiva y nos permite darnos cuenta de la situación en la que estamos y nos permite tomar los pasos necesarios para transformar esa situación como tal. Pero si estamos en negación, como ni siquiera reconocemos la existencia de la situación como tal, al estar en negación, ni siquiera nos damos cuenta qué pasos debemos tomar para transformar la situación como tal. Por eso es importante empezar a vibrar en la aceptación para que nuestra mente se empiece a abrir, para que nuestra mente se empiece a expandir y para que al darnos cuenta que esa es una situación, una experiencia posible, nuestra mente empiece a trabajar a favor de una resolución de la situación como tal y no en contra, ocupada negando la situación como tal. Y lo que te recomienda esta carta es que te hagas una pregunta honesta a ti mismo de cuál es el miedo que hay detrás de esa negación, que te preguntes por qué no estás dispuesto a aceptar esa situación y que te preguntes cuál es tu creencia de por qué algo malo vendría detrás si empiezas a vibrar en aceptación de la situación como tal. Entonces, cuando uno se hace preguntas de una manera honesta y empieza a rastrear de dónde vienen sus miedos, empiezan a rastrear de dónde viene su concepción de lo bueno y de lo malo y empieza a abrirse a la aceptación, es más probable que nuestra vibración y nuestra energía empiece a contribuir a la resolución de la situación como tal. Y hay que entender que la resolución de la situación como tal no siempre implica que esa situación se resuelva a nuestro favor. Es decir, poniendo otra vez el ejemplo de la persona a la cual su pareja le dijo que quería separarse. El entrar en aceptación y el transformar nuestra vibración no significa que vamos a influenciar esa decisión de esa persona y que de pronto esa persona ya no va a querer separarse de nosotros, sino que significa que vamos a lidiar con el duelo de esa separación de una manera más sana y que al lidiar con ese duelo de una manera más sana, gracias a la aceptación, vamos a evitar generarnos un trauma emocional que en un futuro salga a manera de patrón inconsciente. Porque si abordamos un miedo, porque si abordamos el rechazo o porque si abordamos una situación dolorosa desde la aceptación, nuestra vibración no la amplifica porque ya no está en contra de ella, sino que nuestra vibración permite que esa situación siga su curso y nos permite fluir con ese curso de esa situación y de esa manera la energía dolorosa que esa situación nos trae no se enquista en nuestro cuerpo emocional y no nos genera bloqueos y no nos genera traumas emocionales y no nos genera patrones inconscientes. Entonces es importante entender que cualquier miedo al rechazo, que cualquier evitación de una situación difícil o dolorosa, es posible trascenderla, es posible fluir con el curso de la resolución de esa situación y es posible que a través del tiempo ya esa situación deje de ser dolorosa y a través del tiempo ya esa situación deje de pesarnos, de producirnos tanto miedo, porque afortunadamente el ser humano está diseñado para dejar atrás su enganche emocional gracias a que el tiempo ha transcurrido. Entonces, cuando estamos viviendo una situación dolorosa en nuestro presente, la sentimos mucho, sentimos todo ese dolor, todo ese sufrimiento y eso nos marca mucho en el presente.
pero con el pasar de los días, de las semanas, de los meses y de los años, es natural que ese dolor se desvanezca precisamente por la manera natural como transcurre nuestra energía, como fluye nuestra energía en este plano terrenal, cuando las cosas ya dejan de estar en nuestro presente y empiezan a ser experiencias de nuestro pasado. Entonces, date cuenta que la negación es un estado que amplifica el dolor de la situación, porque la situación no desaparece como tal, sino que simplemente se extiende el momento en el que tengamos que lidiar con ella, porque tarde que temprano vamos a tener que lidiar con esa situación dolorosa o difícil, y ese lidiar es ineludible. Entonces, si vibramos en aceptación, es más fácil, es más llevadero, es más fluido, es menos pesado el transmutar el dolor, el sufrimiento o el rechazo que nos genera una situación como tal. Y la relación de este punto ciego de negación con las cartas de la situación general, el as de bastos y el juicio, se empieza a entender un poco más con el siguiente punto ciego, que es el punto ciego número 13, la bondad de los demás. Entonces, este punto ciego que nos está diciendo que tú estás analizando tu interacción con otras personas de una manera dual, como ya explicamos anteriormente, es decir, entre extremos de bueno, malo, correcto, incorrecto, aceptable o inaceptable. Y al analizar a los demás de esta manera, no estás viendo claramente la bondad, la capacidad y la excelencia de las otras personas involucradas en algún tipo de interacción contigo, y que solamente estás siendo consciente, solamente estás viendo las cosas negativas o las cosas potencialmente negativas de esas personas. Y como resultado estás tomando decisiones y estableciendo acciones relativas a ese juicio que tienes de las personas que te rodean. Y si tomas decisiones y actúas bajo ese prejuicio, no vas a llegar a una situación que te beneficie a ti o que los beneficie a ellos. Entonces aquí podemos empezar a entender cómo es delimitador tener un tipo de pensamiento dualista en relación a la manera como juzgamos a los demás. Y tenemos que empezar a llegar al trasfondo que hay detrás de ese pensamiento dualista. Y como lo decía la carta de la diversidad al revés, de pronto estamos tratando de mantenernos a nosotros en un entorno seguro, en un entorno en el cual nos sentimos en control al establecer este tipo de juicios negativos respecto a las personas que nos rodean. Porque si establecemos un juicio negativo de las personas que nos rodean, automáticamente eso nos ubica a nosotros en el lado opuesto, es decir, en el lado positivo. Entonces, de esa manera es que nos mantenemos en un entorno seguro, alimentando un concepto positivo de nosotros al enfocarnos solo en lo negativo en los demás. Y normalmente esto se expresa como ser una persona que critica mucho a los demás o ser una persona que interpreta los comportamientos de los demás como algo negativo, como algo hostil, sin que esa sea la realidad. Por ejemplo, los demás pueden tener intenciones positivas o intenciones ambiguas, pero ya tú al establecer un juicio de los demás bajo un filtro tan extremo como lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo aceptable y lo inaceptable, automáticamente los ubicas a ellos en una posición, en un polo opuesto negativo, para así sentirte en control y para así sentirte seguro. Entonces, hay que entender que cuando nosotros entramos en este tipo de juicios negativos sobre las personas que nos rodean, estamos tratando de alejar
de nosotros algo que no queremos. Estamos tratando de alejar de nosotros algo que tememos que nos vaya a afectar. Y esto es una situación en la que estamos alimentando nuestra falta de poder. ¿Por qué? Porque no confiamos en que nos vamos a sentir bien, porque no confiamos en que vamos a estar emocionalmente seguros y entonces, como no confiamos en nuestra propia capacidad de sentirnos emocionalmente seguros y sentirnos bien, empezamos a proyectar en el otro, empezamos a proyectar en los demás ese poder de hacernos sentir bien, de hacernos sentir emocionalmente seguros, al pedirle al otro que transforme su comportamiento, que corrija aquello que nos hace sentir mal para que nosotros podamos sentirnos seguros, para que nosotros podamos sentirnos bien. Y esto es una situación que nos quita poder de hacernos sentir bien a nosotros mismos y que traslada ese poder a la otra persona para que la otra persona nos haga sentir bien. Y eso nunca va a funcionar porque la única responsabilidad en la manera como nos sentimos es de nosotros mismos. Nadie más tiene esa responsabilidad. Y porque esperar que los demás transformen un comportamiento para nosotros sentirnos bien es colocar nuestra estabilidad y nuestro bienestar a merced de lo que el otro quiera hacer o no quiera hacer. Y esto nos quita demasiado poder. Entonces, lo que hay que hacer aquí es retomar nuestro poder personal, aprender a sentirnos emocionalmente seguros independientemente de las acciones de los demás, independientemente de los comportamientos de los demás y empezar a expandir nuestra mente, tal como lo dijo la carta de la diversidad al revés, hacia un entendimiento de las personas que nos rodean dentro de su diversidad y no dentro de los moldes que nosotros establecimos como aceptables o no aceptables. Y aquí es importante entender cómo el limitarnos a nosotros mismos en un tipo de juicio de los demás de esa manera tan extrema evita que nosotros podamos ver la bondad, la capacidad y la excelencia de las personas que nos rodean y esto establece un sentido de separación tal que no permitimos el ver esas cualidades positivas de los demás y que no abrimos la puerta a el potencial beneficio de reconocer esas cualidades positivas en los demás. Entonces la relación aquí con la carta de negación es muy clara. Es que estás estableciendo algún tipo de negación al no querer reconocer las cualidades positivas de las personas que te rodean por el miedo a sentirte emocionalmente inseguro, por el extremo de esa creencia limitadora de creer que el reconocer lo positivo de los demás en relación con nosotros automáticamente nos hace reconocer lo negativo en nosotros. Es como cuando uno establece un tipo de comparación tal con los demás que sus cualidades positivas exacerban o revelan nuestras cualidades negativas porque nos ubicamos bajo un juicio en el que todos debemos ser lo mismo y no en el que existe una posibilidad diversa de ser, no en el que existe una posibilidad de múltiples opciones, no solo aquello que nosotros consideramos limitadamente que es lo bueno o que es lo malo. Entonces aquí lo que te recomiendo es que empieces a hacer un ejercicio en el que expandas tu visión más allá de lo bueno y de lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, o de lo aceptable y de lo no aceptable, y que empieces a abrir tu mente a otras posibilidades de ser para que así trasciendas esa limitación mental y cognitiva y para que así esa limitación no mediatice la manera como tú te relacionas con los demás y no genere una separación profunda
en tu relación con los demás y no genere una prisión mental tan limitante como es mirar el mundo a través de lo bueno y lo malo solamente. Porque este tipo de visión nos genera mucho sufrimiento, nos genera mucha sensación de carencia y no contribuye a nuestro crecimiento. Entonces, aquí ya se puede ver cómo a través de estos puntos ciegos empieza a resolverse el detalle específico como tal que podemos empezar a observar, a transmutar, a trascender y a transformar en relación con esa carta del juicio y en relación con ese as de bastos, que es la representación de la fuerza transmutadora en nuestro interior. Y ya para concluir todo este tema de el juicio, en la manera como nos acercamos a las situaciones y a las relaciones que tenemos, finalizamos con el punto ciego del juicio. Y este punto ciego específicamente habla de nuestra tendencia a emitir juicios negativos. Es como si este punto ciego viniera a reforzar casi que el mismo mensaje del punto ciego anterior, pero ya hablando de la herramienta como tal, que es la herramienta de emitir juicios, porque el punto ciego anterior hablaba de la tendencia a no ver las cualidades positivas en los demás, y este punto ciego habla de la tendencia y la repetición de juzgar al mundo, juzgar las situaciones, juzgar las relaciones y juzgar las personas que nos rodean desde un filtro negativo. Entonces aquí lo que hay que entender es que este punto ciego no está diciendo que no emitamos juicios. Pretender el no emitir un juicio va en contra de la manera como funciona la experiencia humana como tal, porque emitir un juicio es algo que nuestro cerebro hace naturalmente para poder interactuar con el mundo de una manera segura. Emitir un juicio es una herramienta como tal. Si no emitiéramos juicios sobre lo que nos rodea, sobre nuestras relaciones, sobre nuestras situaciones y experiencias, no estableceríamos una ruta de aprendizaje sobre aquello que nos hace daño o sobre aquello que nos beneficia y no hubiéramos podido evolucionar al estado avanzado en el que estamos hoy como experiencia humana. Si no pudiéramos emitir juicios, simplemente seguimos viendo a los depredadores y no nos damos cuenta que son depredadores y nos van a comer. Si no somos capaces de emitir juicios, no podemos identificar situaciones peligrosas y vamos a caer en esas situaciones peligrosas. Si no somos capaces de emitir juicios, no vamos a poder diferenciar aquello que potencialmente nos puede hacer daño. Emitir juicios como tal es una herramienta que nos permite avanzar en nuestra interacción con el mundo y nos permite evolucionar, nos permite crecer. Aquí lo que hay que analizar es cuándo y cómo es que emitimos ese juicio y cuándo y cómo ese juicio ya deja de ser una herramienta que permite nuestro crecimiento y empieza a ser una herramienta que lo imposibilita, lo limita, lo frena. Y como este punto ciego lo dice, en el momento en que un juicio se vuelve limitador, es cuando expresa un apego a ver el mundo desde extremos opuestos, porque los extremos opuestos no nos permiten estar abiertos al entendimiento. Simplemente descartan una situación y aceptan otra situación y no abre el paso al entendimiento de aquello que descartó y al entendimiento de aquello que aceptó. Simplemente establece el juicio como tal. Entonces, lo que esta carta del juicio nos dice respecto a nuestra tendencia de emitir juicios negativos es que emitir juicios negativos nos genera más sufrimiento que el estar abiertos al entendimiento. Porque cuando nosotros emitimos juicios negativos, cuando nosotros desaprobamos algo a nuestro alrededor, ya sea de una situación o ya sea de un comportamiento de una persona, nosotros tenemos que entrelazar nuestra vibración energética con ese juicio negativo, con esa desaprobación,
para poder expresar ese juicio negativo como tal. Y al entrelazar nuestra vibración energética con la vibración energética del juicio negativo como tal, nos estamos manteniendo en una vibración baja y nos estamos manteniendo en una vibración limitadora, tanto a nosotros mismos por haber entrelazado nuestra vibración con ese juicio negativo, como a las personas a las que le expresamos este juicio negativo como tal. Entonces es como imaginarse que nuestros juicios son como un lazo que uno lanza a un escenario y agarra a esa persona y la baja a nuestra percepción negativa y la trata de mantener en esa percepción negativa, sin darnos cuenta que nosotros también nos estamos manteniendo en una baja vibración porque nosotros estamos en el otro extremo de la cuerda cuando la lanzamos. Entonces casi que al emitir un juicio negativo no estamos saliendo bien librados y no estamos solo afectando a la persona que lo recibe, sino que también nos estamos afectando a nosotros mismos por entrelazar nuestra vibración con esa negatividad. Entonces, ¿cómo aprendemos a emitir juicios que no nos bajen vibracionalmente a nosotros y que no bajen vibracionalmente a las personas que nos rodean cuando nosotros emitimos esos juicios? Es tratando de trascender ese juicio desde la polaridad, desde la dualidad de correcto, incorrecto, bueno y malo, tratando de expandir ese juicio hacia otro tipo de matiz. Es cultivando nuestra flexibilidad, cultivando nuestra apertura, cultivando nuestra necesidad de expandirnos y de crecer en el momento en el que emitimos nuestros juicios. Entonces, si nosotros cultivamos una flexibilidad, una apertura y un crecimiento, nos salimos de esa tendencia dualista y opuesta y polarizante de bueno o malo y emitimos nuestros juicios como una opinión honesta sin caer en esa posibilidad de bueno o malo, y al emitir nuestros juicios sin caer en esa posibilidad, nosotros generamos un entorno seguro para nosotros compartir esa opinión honesta y generamos un entorno seguro para la persona que nos está escuchando, para que pueda escuchar esa opinión honesta y para que pueda contemplar siquiera el recibirla. Si nos salimos de la dualidad de bueno o malo. Entonces una cosa es decirle a alguien, tú estás en lo incorrecto, tú eres malo porque apoyas cierto tipo de pensamiento, a decirle, no estoy de acuerdo con ese pensamiento, pero quiero entender más al respecto. En la primera situación tú lo que estás haciendo es condenar ya a la persona como alguien malo y estás atando la definición, la identidad y la imagen de esa persona al concepto de malo, y eso hace que esa persona automáticamente cierre la comunicación contigo. Pero si tú lo que haces es expresar un desacuerdo, contemplando la posibilidad de que esa persona exprese también su opinión y dándole la oportunidad a que esa persona exprese su opinión, ya eso hace posible establecer un puente de comunicación y de interacción en el que las dos personas procuren el crecimiento la una de la otra al compartir su opinión honesta fuera de esa dualidad de bueno o malo. Entonces recuerda lo que te decía al principio con la carta del arcano mayor del juicio, que ya vas a empezar a vivir experiencias que te ayuden a trascender esa tendencia de juzgar las situaciones o de juzgar a los demás bajo un extremo dualista, y que ya vas a trascender ese escenario ilusorio de ese tipo de juicios y vas a llegar a una conexión más profunda. Entonces, si tú entiendes que el trascender el apego de el pensamiento dualista de bueno o malo
te va a llevar a ti a un crecimiento, te va a llevar a ti a abrir la puerta a una conexión más profunda con el mundo y con las personas que te rodean. Vas a encontrar una motivación profunda para poder transformar esos puntos ciegos, para poder transformar esa tendencia a juzgar dualmente las situaciones y las relaciones y las interacciones con las demás personas, y vas a empezar a cultivar una flexibilidad y una intención de entrar en entendimiento el uno del otro, no a entrar en el juicio el uno del otro. Y cuando alimentas la posibilidad del entendimiento, abres la puerta a la unificación, a la armonía y al tipo de comunicación que genera resolución, que genera posibilidades de expansión. Entonces aquí es bien interesante cómo a través de todas las cartas que te han salido solamente respecto a la situación general, empezando con los arcanos del tarot tradicional, pasando por el tarot de la frecuencia y terminando con este tarot de los puntos ciegos, se muestra lo que te trae esta nueva etapa, este nuevo recorrido de tu experiencia humana, y cómo este nuevo recorrido te va a traer situaciones, relaciones y experiencias que te permitan trascender esa tendencia a emitir juicios negativos, esa tendencia a no ver las cualidades positivas de los demás y a recapitular, a revisitar tus experiencias del pasado, específicamente en relación con estas tres situaciones, cómo vas a poder reanalizar tus experiencias del pasado, ya sea recordándolas o ya sea viviendo experiencias nuevas que te recuerden esas experiencias o que representen una experiencia similar a las experiencias que tuviste del pasado, para que puedas trascender esa tendencia y esos comportamientos, y para que puedas empezar a cultivar una nueva manera de ser, una manera más flexible, una manera más unificadora, una manera que vibre en entendimiento del mundo que le rodea y no en juicio, ¿sí? Y en relación con esa oportunidad que te trae la carta del juicio de conectarte con tu yo más profundo, y que al conectarte con tu yo más profundo te puedas conectar con la energía de la fuente de la creación como tal, como te dijo ese as de bastos, se empieza a entender por qué es importante salirse de la tendencia de mirar el mundo desde una perspectiva dual. ¿Por qué? Porque para la fuente de la creación de todo lo que existe es natural vibrar en aceptación. Es natural vibrar procurando la experimentación de todo lo que es posible en su experiencia de conciencia, en su experiencia de ser. Y para poder ser el todo, para poder ser la fuente de creación de todo, no puede entrar en la separación dual, no puede darle prioridad a una experiencia sobre otra, no puede decir que una experiencia sí puede ser, que una experiencia es correcta, que una experiencia es buena, que una experiencia es más favorecida que otra. Tampoco puede llegar a negar otra experiencia, tampoco puede llegar a no permitir que otra experiencia suceda, tampoco puede llegar a impedir que esa experiencia se desarrolle. Para poder ser la fuente del todo, solamente puede favorecer la experiencia como tal, la experimentación como tal. Y para favorecer la experimentación como tal, debe permitir todo. Por eso se afirma que la primera ley de la experiencia de la conciencia de ser es la ley del libre albedrío, porque el libre albedrío nos otorga la posibilidad y la capacidad de experimentar cualquier cosa que escojamos experimentar libremente, porque si no existiera esa ley del libre albedrío, el
universo no podría favorecer el crecimiento y la expansión que le trae el permitir que toda experiencia sea posible. Si el universo empezara a limitar unas experiencias sobre otras, lo más probable es que el universo mismo evitara su expansión como tal, como resultado. Entonces, para tener una experiencia expansiva y de crecimiento es necesario salirse de la separación del pensamiento dualista y vibrar en aceptación, vibrar en entendimiento. Ya ante la pregunta de qué hacer nos salió el arcano menor, el 4 de espadas. Entonces, ¿qué nos está indicando este arcano menor? Cuando nos llega el 4 de cualquiera de los mazos, significa que nos está llegando la oportunidad de sostener un espacio en el cual vamos a crecer. Y en el caso del 4 de las espadas, que es el mazo de la mente, quiere decir que ese espacio en el cual vamos a crecer nos va a brindar una sanación a través de la introspección. ¿Y por qué es importante que te salga esta carta respecto a la situación general? Después de todo ese sacudón que te trae esa situación general, en la cual vas a revisitar, a recapitular tus experiencias de vida, y cuando uno está pasando por un proceso de transformación en el que está trascendiendo un comportamiento limitador o un patrón inconsciente, uno libera muchísima energía. Uno llega a remover toda esa energía que estaba concentrada en sostener ese comportamiento limitador y ese comportamiento inconsciente. Y esa liberación y esa remoción de energía no siempre es agradable. Casi siempre lo deja uno cansado, lo deja uno exhausto. Entonces, cuando uno necesita generar un espacio de reposo, necesita generar un espacio de sostenimiento, necesita generar un espacio de sanación. Por eso te sale ese 4 de espadas, porque el 4 de espadas te está invitando a que te des un espacio de calma, de paz, de sanación, de sostenimiento, de esa recuperación de tu propia energía removida en este proceso de transformación de un comportamiento limitador o de un patrón inconsciente. Y es probable que este proceso de transformación de este comportamiento o de este patrón te genere una tensión mental, porque el confrontar los propios juicios, el confrontar la negación, el confrontar una tendencia que está muy arraigada en la personalidad de uno mismo, genera mucha tensión porque es casi como si uno entrara en disonancia cognitiva. Es como si su energía se dividiera en ver ese comportamiento que necesita ser transformado al mismo tiempo en el que está efectuando el comportamiento como tal, porque es muy probable que esa situación también te suceda, que sabes que quieres transformar ese comportamiento y que al mismo tiempo estás comportándote de esa forma. Entonces, uno entra en un estado en que exacerba la hipervigilancia, la hiperobservación del sí mismo y a veces comete el error de juzgarse a sí mismo por juzgar a los demás. Entonces tampoco se trata de caer en este error, porque lo que te dice la carta del arcano mayor del juicio y lo que te dicen los puntos ciegos es que no emitas juicios negativos tanto con los demás como contigo mismo. Entonces, si te descubres cayendo en negación, si te descubres cayendo en que no percibes las cualidades buenas de las personas que te rodean, o si te descubres cayendo en juicios negativos, no emitas un juicio negativo para ti mismo, sino que mírate con compasión, mírate con entendimiento, de la misma manera como mirarías a un niño. Cuando uno mira a un niño, uno está entendiendo que esa persona está en formación y que puede cometer todos los errores necesarios, porque de eso se trata la formación del sí mismo. Pasar por el proceso de ensayo y error en nuestro contacto con la sociedad para así aprender a formar comportamientos sanos. Entonces,
Mírate como si fueras un ser en construcción todavía, porque esa es la realidad constante de la experiencia humana. No porque hayamos llegado a la adultez quiere decir que ya estamos hechos y derechos, como dice el dicho, sino que simplemente estamos viviendo otro tipo de etapa y que nuestro ser continúa en formación, que nuestro ser continúa en crecimiento, que nuestro ser continúa en construcción. Entonces, cuando te sale este 4 de espadas, te sale en la invitación de generar un espacio para que te retires de esa tensión mental, para que te retires del estrés, para que te retires de la presión que pueda estar generando en tu experiencia ese arcano mayor del juicio y esos puntos ciegos y esa fuerza transformadora del as de bastos, y para que dentro de ese espacio de sostenimiento puedas procurar la sanación y puedas procurar la recuperación y la renutrición de tu energía vital. Entonces esta carta te está señalando un tiempo de reposo, un tiempo fuera de las presiones diarias, de las situaciones difíciles, del ritmo tan acelerado que lleva la vida adulta como tal. Un tiempo de regeneración, un tiempo de meditación, para que en ese tiempo de calma y de introspección logres escuchar la voz de tu yo interior, logres comunicarte con el reino de lo trascendental, con el reino del espíritu, porque ese arcano mayor del juicio también habla de la reconexión con tu yo espiritual. Entonces, para poder ser consciente de ese proceso de reconexión con tu yo más profundo, necesitas darle el espacio para que se exprese, y ese espacio tiene que estar acompañado del silencio y de la quietud, porque esta es una de las mejores maneras para que el yo profundo se comunique contigo. Cuando estás en silencio, cuando estás en quietud, cuando estás en meditación, y que en ese momento te des la oportunidad de reflexionar, que ese momento te des la oportunidad de observar aquello que está drenando tu energía, que puede llegar a ser ese comportamiento limitador, ese patrón inconsciente, ese pensamiento dualista de lo bueno y lo malo, y que cuando reflexiones sobre este drenaje de energía, empieces a abrir la puerta para transformar ese comportamiento hacia un comportamiento que no te drene energía, sino que por el contrario te nutra y permita tu expansión, que, como lo dije al principio, sería el comportamiento de la flexibilidad de la mente, de la apertura de la mente y de el entendimiento en aceptación de las situaciones, experiencias y relaciones que te rodean. Y cuando ya llegamos a profundizar este 4 de espadas con el tarot de la frecuencia, te salen 3 frecuencias. La frecuencia número 14, creatividad; la frecuencia número 63, verdad; y la frecuencia número 42, nutrición. Entonces, estas 3 frecuencias son un enfoque bien importante de ese tiempo de quietud, de ese tiempo de meditación e introspección, porque estas 3 frecuencias lo que buscan es regenerarte, lo que buscan es reconectarte y lo que buscan es nutrirte. Entonces, la frecuencia de la creatividad lo que te dice es que te des la oportunidad de encauzar tu energía creativa en nuevos patrones, que trasciendas los patrones tradicionales, las reglas tradicionales, las relaciones e ideas tradicionales, y que empieces a generar nuevos patrones, nuevas relaciones, nuevas ideas y nuevas reglas a tu alrededor, para que así puedas darle cauce a la energía creativa que se abre con ese as de bastos, y para que así puedas generar situaciones, relaciones y experiencias significativas que expresen a profundidad esa energía de manera creativa. Y ser creativo tiene mucho que ver
con entenderse como un creador nato. Tiene mucho que ver con permitirse una expresión espontánea. Tiene mucho que ver con salirse de un pensamiento limitado. Tiene mucho que ver con no juzgar las situaciones como buenas o como malas, sino permitir que éstas se expresen con su propia firma energética y tener la apertura para recibirlas. Esta carta lo que te dice es que salgas del molde, salgas de ese contenimiento personal que has generado a tu alrededor con las rutinas de tu vida y que te des la oportunidad de vivir nuevas y diferentes experiencias. Que rompas como las paredes de la burbuja que has establecido a tu alrededor con un molde tan limitador como el molde de lo bueno y de lo malo, y que empieces a expresarte dentro de los múltiples matices que hay entre ese par de extremos de lo bueno y de lo malo. Y cuando ya pasamos a la frecuencia número 63, verdad, lo que te dice esta carta es que sueltes tu apego a la verdad y al conocimiento de la verdad como tal, que sueltes la necesidad de sentirte seguro a través de tu acercamiento al conocimiento y a través de la sensación de saber, que tú de pronto estás demasiado enfocado, demasiado preocupado en separar el mundo objetivamente entre lo bueno y entre lo malo, y esto no te permite a ti una progresión, un crecimiento. Por el contrario, esto te está frenando, esto te está haciendo daño, y que no alimentes ese pensamiento de que puede llegar a existir una verdad aplicable a todos de manera unánime. No, porque la realidad del plano terrenal es que todos venimos a encarnar en individuos separados de los demás, y que por solo ese simple hecho, cada una de las personas tiene su propia perspectiva y tiene un conocimiento de la verdad enteramente subjetivo. Entonces prácticamente es imposible llegar a una verdad universal, llegar a una verdad aplicable a todos por igual. Entonces, que sueltes esa necesidad de llegar a una verdad universal, a una verdad que aplique a todos por igual, y que sueltes esa necesidad de buscar la seguridad a través de ese conocimiento de esa verdad como tal, sino que simplemente abraces, como te dice el mandala de la diversidad, abraces las diferentes verdades que aporta cada una de las experiencias de cada una de las personas que te rodean, y que nutras tu propia visión a partir de la apertura de esta diversidad, que consideres esas verdades alternativas y que las empieces a abrazar como una posibilidad dentro de tu propio entendimiento del mundo como tal, y que prácticamente el tener una mente abierta es la vía que posibilita un entendimiento profundo de lo que podría ser una verdad universal. Entonces, cuando te llega este mandala, te llega para ayudarte a trascender ese apego como tal y para ayudarte a traer claridad en tu manera de interactuar con el mundo. Y la frecuencia número 42 de la nutrición es prácticamente lo que su nombre dice, que tú necesitas generar un espacio para nutrirte a ti mismo, que tú necesitas generar un espacio para permitir que los otros te nutran a ti, y que tú necesitas generar la vía, el camino que te posibilite una conexión con los demás que te sea nutritiva, tanto para ti como para los demás. Y por eso se hace tanto énfasis en todas las cartas de esta lectura a que trasciendas el pensamiento de blanco y negro, de bueno o malo, de correcto e incorrecto, porque este tipo de pensamiento tan polarizante
no contribuye a la nutrición y que si tú necesitas un espacio de recuperación de tu energía, un espacio de renutrición como tal, debes permitir esa conexión con los demás, trascendiendo este tipo de pensamiento dual para poder recibir esas perlas de energía, esas perlas de conocimiento que te puede traer la experiencia humana de cada una de las personas que te rodea y para que ese tipo de conexión te permita nutrirte, te permita recargarte, te permita mantener tu energía en una vibración alta, en una vibración disfrutable. Entonces, como puedes ver, estas tres cartas son frecuencias muy bonitas, cada una de una vivacidad y de una claridad diferente que vienen a aportarte en tu espacio de meditación, en tu espacio de recuperación, en tu espacio de sanación y en tu espacio de recarga de tu propia energía representado en ese 4 de espadas. Entonces, ahora vamos a ver qué te sale en las siguientes cartas. Ya para la sección del resultado, te salió la carta de la reina de espadas. Esta carta es la máxima representante de la polaridad femenina en el mazo de las espadas. ¿Esto qué quiere decir? Que respecto al mazo de las espadas, que es el camino que recorre la mente dentro de nuestra experiencia humana, estás activando aquí la relación con la polaridad femenina, y la polaridad femenina es aquella polaridad maternal, es aquella polaridad que cuida, que nutre, que sostiene, que abraza, que es receptiva, que sostiene en su energía el crecimiento de todo a su alrededor. Y ya relacionando esta polaridad con el mazo de la mente, quiere decir que vas a conectar con un lado de tu pensamiento que te va a permitir activar esta polaridad y que te va a permitir suavizar la manera como tus juicios impactan a los demás, que te va a permitir integrar y balancear la fluidez de lo intuitivo, de lo femenino, con el intelecto, con la razón, con la mente. Y esto te va a llevar a una sabiduría intuitiva. Entonces, cuando te sale esta reina de las espadas, es como si tuvieras el potencial de alcanzar un tipo de entendimiento del mundo que te rodea, que tiene que ver con lo cortante de las espadas, es decir, un entendimiento certero, concreto, claro, preciso, que no permite ambigüedades, que no permite confusiones, que no permite dudas, que no permite miedos, y que esa relación con ese tipo de pensamiento va a tener un componente de sostenimiento, de nutrición, de intuición perteneciente a la polaridad de lo femenino. Entonces esta carta, como resultado de ese momento de reflexión y de quietud que te pide el 4 de espadas, y como resultado de esa fuerza creativa del as de bastos y esa recapitulación de tus experiencias que te permiten trascender comportamientos limitados y patrones inconscientes de ese arcano mayor del juicio, va a venir a darte esa claridad de esa reina de espadas, a darte esa posibilidad de comunicarte de una manera precisa y concreta, y al mismo tiempo poder nutrir, poder sostener, poder propiciar el crecimiento y la nutrición de todo aquello que te rodea, de las relaciones que te rodean, de las situaciones que te rodean y de las experiencias que te rodean. Entonces, esta fuerza poderosa que te trae la reina te permite llegar a una transformación en la cual aquellas distracciones, aquella disipación y drenaje de energía que estabas teniendo al sostener patrones inconscientes y comportamientos limitados, se va a enfocar de una manera clara, precisa y concreta para poder darte el poder necesario de acercarte al mundo
de una manera que puedas contribuir a remover los bloqueos y los miedos que estaban nublando tu interacción con el mundo y que te estaban separando de la posibilidad de ver tu verdad personal. Entonces, si acá recordamos la frecuencia 63 de el mandala de la verdad, y si acá recordamos aquellos miedos que alimentaban el pensamiento dualista expresado en los puntos ciegos, es como si esta reina de las espadas llegara a darte la fortaleza para poder remover esos miedos y esos bloqueos y para poder transformar la manera como inviertes tu energía respecto a las relaciones personales que mantienes. Porque el tema recurrente entre las cartas del juicio, entre las cartas de diversidad, entre las cartas de los puntos ciegos, es tu relación con los demás. Y es cómo esa relación con los demás deja de drenarte de energía y se transforma para nutrirte de energía, para encender tu luz interior relacionada con tu claridad de pensamiento, relacionada con la sabiduría que puedes aportar en tus interacciones y relacionada con el resultado de esa sanación, de ese momento de introspección y de sanación que te dio ese 4 de espadas. Entonces, pues esta es una manera muy bonita de cerrar la lectura, porque de todas las reinas, que te haya salido precisamente la reina del mazo de la mente, quiere decir que tienes el potencial de transformar tu manera de pensar y que al transformar tu manera de pensar vas a poder relacionarte con el mundo de una forma más nutritiva, más nutridora, que propicie tu propia expansión y la expansión de lo que te rodea. Y ya cuando profundizamos esta reina de espadas con la frecuencia número 44, percibir, es como si se reforzara el mensaje que te trae esa claridad de esa reina de espadas con esta frecuencia que te va a ayudar a afinar tu percepción, porque esa carta de percibir te está diciendo que debes poner una atención más profunda en el mundo que te rodea, porque el universo ha tratado de decirte algo sobre lo que tú quieres saber, sobre lo que tú quieres conocer, sobre lo que tú buscas de manera repetida, y que por estar tan preocupado con tus propias creencias, con tus propios pensamientos, con tu propio sistema de juzgar al mundo y con tus propias rutinas, has olvidado cómo mantener una conciencia vigilante de tu experiencia humana para poder escuchar las respuestas a esa búsqueda que se están expresando en todo momento a tu alrededor. Esta carta te viene a afinar tu percepción y te viene a decir que estar vigilante es tan valioso como estar atento a lo que escuchas, y que la mejor manera de escuchar las respuestas que el universo tiene para ti es mantenerse con una mente alerta, con una mente vigilante y con una mente lo suficientemente abierta y lo suficientemente flexible para poder escuchar y recibir ese insight del mundo que te rodea. Entonces esta carta te recomienda que practiques un ejercicio de hacer la pregunta profunda que tú tienes dentro de ti al campo energético que te rodea, y que después de hacer esta pregunta en voz alta te mantengas en una atención vigilante para poder escuchar la respuesta del universo a esa pregunta, que te va a llegar a través de situaciones, experiencias y relaciones a tu alrededor, y que el universo te puede responder de cualquier manera, a través de cualquier situación, a través de cualquier interacción con cualquier persona, a través de cualquier experiencia, en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, por eso te recomienda que mantengas una conciencia alerta y vigilante, porque se está abriendo ese tipo de comunicación. Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar el mensaje que nos da esa carta del mandala de percibir? Vamos a estar alerta a las situaciones que nos lleguen,
Por ejemplo, si algo pasa en nuestra casa, si algo pasa con nuestra familia, si algo pasa con nuestro trabajo, con nuestra profesión, vamos a estar alertas a las palabras que nos dicen las personas que nos rodean. Vamos a estar alerta a las palabras que nos dicen aquellos desconocidos con los que cruzamos un par de palabras en nuestro día a día. Vamos a estar alerta a los mensajes que nos llegan a través de los diferentes medios que consultamos, no sé, como la televisión, la radio, el internet. Vamos a estar alerta a las coincidencias, a las sincronías. Vamos a estar alerta a las canciones, a las letras que nos llegan. Vamos a estar alerta a las frases que podamos leer ocasionalmente en algún libro, en el periódico, ¿sí? Y vamos a estar alerta, por ejemplo, a lo que sucede en nuestro hogar, si hay que arreglar algún daño relacionado con alguna tubería. Entonces esto puede simbolizar, por ejemplo, que hay que estar pendiente de algo relacionado con las emociones, porque las emociones están representadas con el agua. Si por ejemplo hay un daño eléctrico, entonces simboliza que debemos estar alerta a nuestra conexión con nuestra propia energía vital, que puede estar representada en la expresión de la electricidad. Vamos a estar pendientes también de nuestros sueños. Vamos a estar alertas también, vigilantes de cómo está funcionando nuestra intuición, nuestra percepción con las energías de los demás. Es entender que el plano terrenal funciona a manera de espejo y que todas las situaciones que nos llegan en nuestro día a día son un reflejo de nuestra vibración interior, y que todas, absolutamente todas las experiencias que vivimos en el día a día son para que nosotros veamos algo de nuestro interior y para que nos conozcamos profundamente a través de esa experiencia de la autoobservación y la autorreflexión. Vamos a considerar que todas las experiencias que tenemos nos están hablando, nos están diciendo algo de nosotros mismos. En esto consiste el mandala de percibir, y en esto consiste la profundización de esa reina de las espadas, que vas a estar con una intuición afilada, y que esa intuición afilada, que ese razonamiento afilado y que esa posibilidad de mezclar la intuición femenina con la claridad del pensamiento es un acto de poder personal que te va a permitir relacionarte con el mundo de una manera bien interesante si lo pones en práctica. Vamos a también analizar nuestras palabras, qué decimos de nosotros mismos, qué decimos de los demás, qué decimos de las situaciones y experiencias que tenemos, porque nuestras propias palabras están diciendo también algo de nosotros mismos. Vamos a estar pendiente de nuestros lapsus, vamos a estar pendiente de nuestros pensamientos, vamos a observar nuestras emociones, vamos a observar nuestro lenguaje corporal, vamos a afinar nuestra conciencia para entrenar ese observador que todos tenemos dentro de nosotros mismos, y para aprovechar al máximo lo que ese observador puede encontrar en su interacción con su realidad inmediata. Y de esta manera, si estas cartas de este resultado te van a ayudar a trascender esa situación general del arcano mayor del juicio, de los puntos ciegos y de esa fuerza creativa del as de bastos, lo que te está haciendo el llamado de estas cartas de este resultado para trascender esa situación general es que enciendas tu intuición, que enciendas tu conexión con tu lado femenino, que nutras esa conexión con ese lado de lo femenino para que puedas trascender esos comportamientos limitadores y esos patrones inconscientes expresados en los puntos ciegos, para que puedas establecer una conexión con el mundo que te rodea más profunda, más nutritiva, y que este tipo de conexión resulte en que atraigas unas experiencias que te llenen más, que te den una sensación de disfrute más profunda de tu experiencia humana, y que contribuyas a tu propia expansión, a tu propio crecimiento. Y cuando ya te sale la frecuencia número 34, organización,
Como su nombre lo dice, lo que este mandala te propone es que empieces a organizar el mundo a tu alrededor a través de tus prioridades. Esto puede tener que ver con toda la información que nos da esa carta del mandala de percibir, que te puede llegar gracias a la presencia de ese arcano mayor del juicio y gracias a la presencia de esa reina de espadas. Como te va a llegar tanta información, como te va a llegar tantas experiencias, porque son experiencias de recapitulación, de revisitar tus experiencias del pasado para trascender a unos aprendizajes más profundos, debes tener una capacidad de organizar toda esa información que te va a llegar para poder aprovecharla al máximo, para poder integrarla en tu mente, para poder integrarla en tu cuerpo emocional y para poder integrarla como sabiduría. Entonces, estas tres cartas del resultado cierran de una manera bien clara todo aquello que se abre en la situación general respecto a tu apego al pensamiento dualista de bueno, malo, correcto, incorrecto, aceptable, inaceptable, y están indicando que tienes el potencial de trascender ese sistema de pensamientos y de alimentar tu conexión con un tipo de verdad más profunda, más clara y más nutritiva. Entonces ya puedes ver en las lecturas de este mes de agosto cómo los diferentes tarots ofrecen una mirada particular cada uno a la energía del mes. El tarot tradicional, que es el tarot de los arcanos, ofrece una mirada más generalizada de la energía que te acompaña en este mes. El tarot de la frecuencia, que es el tarot con el que se profundiza esas cartas que te salieron con el tarot de los arcanos, ofrece una mirada más profunda sobre ese mismo mensaje que te sale en las cartas de los arcanos. Y ya el tarot de los puntos ciegos ofrece una mirada más profunda y más específica sobre la misma situación. Entonces lo que yo hago aquí es ofrecerte estos tres tipos de mirada para que tú empieces a relacionarte con las diferentes energías que cada uno de estos tarots te ofrece y para que puedas visualizar cómo sería un trabajo de terapia, un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de autoexploración, un trabajo de autosanación y un trabajo de autotransformación que te ofrecen los diferentes tarots y los diferentes oráculos, cada uno en su mirada particular. Y cómo es posible usar estas herramientas de adivinación como un complemento a las terapias que ya tengamos con algún profesional de la psicología, por ejemplo, o como un complemento a un camino espiritual de alguna exploración de alguna corriente espiritual, como el Zen, como el budismo, como el esoterismo, o como un complemento a la propia capacidad de autoobservación y de autorreflexión que tenemos todos los seres humanos sobre nuestra experiencia de vida. Aquí lo que yo quiero ofrecer es el tarot y los diferentes oráculos como una herramienta, como una ayuda, como un complemento. Pero el que hace el trabajo de reflexión es el sí mismo. El que hace el trabajo de sanación es el sí mismo. Y el que hace el trabajo de transformación es el sí mismo. El tarot y los diferentes oráculos simplemente son una ventana que te permite comunicarte con tu yo más profundo. Y por eso te ofrezco esta mirada de estos tres tipos de tarots para que así puedas empezar a conectarte con cada una de sus energías particulares y para que así puedas visualizar qué tipo de exploración terapéutica puedes empezar a abordar a través de estas herramientas de adivinación. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, para el mes de agosto del 2022 y nos vemos en el siguiente mes.